voy a revelarte un secreto que jamás escucharás en boca de un ministro del gobierno. La inmigración ilegal en España no es un acto de solidaridad, es un negocio millonario donde unos pocos ganan fortunas mientras tú, el currante que paga impuestos, lo pagas todo. Pagas las ayudas que cobran sin haber cotizado ni un día, pagas las urgencias hospitalarias saturadas a las 3 de la madrugada, pagas los traductores, los mediadores culturales, los pisos de acogida, pagas todo eso mientras el político que firma esas leyes vive en un barrio donde no hay una sola patera, donde sus hijos van a colegios privados sin un solo alumno que no hable español, donde la palabra diversidad es solo un adorno de campaña electoral. Y cuando Santiago Abascal sube a un micrófono y dice que esto es un atraco en toda regla, que te están robando tu futuro para comprar votos y alimentar chiringuitos subvencionados, la mitad del país asiente en silencio mientras la otra mitad le acusa de xenófobo. Pero el dato no miente, y el dato dice que España gasta cada año miles de millones en gestionar una crisis migratoria que nunca termina porque a algunos no les interesa que termine. Empecemos por lo básico. Cada vez que llega una patera a las costas españolas se activa un operativo que cuesta dinero. Dinero del rescate marítimo, del traslado, del alojamiento temporal, de la asistencia sanitaria, de los trámites administrativos. Luego vienen los centros de acogida, la manutención, la ropa, los cursos de idioma, los programas de integración. Todo eso suena muy bonito en un discurso del Día de los Derechos Humanos, pero alguien tiene que pagarlo, y ese alguien eres tú, el autónomo que se ahoga con impuestos, el asalariado al que le retienen la mitad del sueldo, la familia que no llega a fin de mes pero que sigue aportando a una hucha común que nunca ve de vuelta. Mientras tanto, el inmigrante recién llegado recibe una tarjeta de ayudas que muchos españoles en situación de pobreza ni siquiera saben que existe. Esa asimetría, esa injusticia tan flagrante es el combustible perfecto para el discurso de Abascal, porque él lo plantea de una forma tan simple que duele. Dice, si tú, español de toda la vida, vas al ayuntamiento a pedir una ayuda porque no puedes pagar el alquiler, te piden 1000 papeles, justificantes, empadronamiento de 5 años, demostrar que no tienes ingresos, que has buscado trabajo, que tus padres tampoco pueden ayudarte, te miran con lupa, con sospecha, como si fueras un vago que quiere vivir del cuento, pero si llegas en patera, sin papeles, sin historial, sin nada, te dan techo, comida y dinero en menos de una semana. Y es ahí donde el relato oficial se quiebra, porque por mucho que te repitan que hay que ser solidarios, que España es tierra de acogida, que tenemos una deuda histórica con el sur global, la gente de a pie lo que ve es un trato diferenciado que premia al que salta las reglas y castiga al que las cumple. Abascal no se limita a señalar el gasto, va más allá. Habla de quién se beneficia de todo esto. Y aquí entra en escena el mundo de las ONG, esas organizaciones que viven de subvenciones públicas y que tienen en la inmigración su razón de ser. Hay ONG en España que mueven presupuestos de decenas de millones de euros, que tienen nóminas de cientos de personas, que organizan congresos, que publican informes, que presionan políticamente, y todas ellas dependen de que el flujo migratorio no se detenga, porque el día que se cierre el grifo se acaba el negocio. Abascal lo dice sin tapujos. Hay gente que vive muy bien gracias a la desgracia ajena, que necesita que sigan llegando pateras para seguir cobrando su sueldo de 6 cifras. Esa acusación genera gritos, denuncias, querellas incluso, pero también genera complicidad entre quienes llevan años sospechando que detrás de tanta solidaridad institucional hay muchos intereses poco solidarios. Luego está el tema de los hoteles, en plena crisis económica, con el turismo como principal fuente de ingresos del país. El gobierno ha pagado a cadenas hoteleras cantidades millonarias para alojar a inmigrantes irregulares. Hoteles en Canarias, en Andalucía, en Ceuta, ocupados durante meses o años con personas que no tienen permiso de residencia ni perspectiva de trabajo inmediato. Para las cadenas hoteleras es un chollo, ocupación garantizada, pago seguro, sin depender de la temporada turística. Para el dueño del bar de al lado que no ve clientes es una burla. Para el trabajador del hotel que ve cómo su empresa cobra del Estado mientras a él le pagan el mínimo es una tomadura de pelo. Y para Abascal es la prueba perfecta de que esto es un negocio donde ganan las grandes empresas y las ONG mientras el pueblo paga la factura. Pero vamos al dato más sangrante. España tiene listas de espera interminables en sanidad pública. Hay personas esperando meses para una consulta con el especialista, para una operación, para una prueba diagnóstica. Hay centros de salud saturados donde es imposible conseguir cita, y en medio de esa crisis llega un inmigrante irregular y tiene acceso inmediato al sistema sanitario.
sanitario. No ha cotizado nunca, no tiene tarjeta sanitaria en regla, pero entra en urgencias y se le atiende como a cualquiera. Legalmente es correcto, humanamente es comprensible, pero políticamente es dinamita, porque la señora española que lleva 6 meses esperando para que le miren una rodilla, mientras ve cómo en la sala de espera hay gente que ni siquiera habla el idioma y que acaba de llegar, siente que algo no cuadra, y cuando Abascal le pone voz a esa sensación, ella no lo ve como un discurso de odio, lo ve como alguien que por fin dice lo que ella piensa. Y luego está el sistema educativo. Hay colegios públicos en España donde más del 70% del alumnado es de origen extranjero. Niños que no hablan español, que vienen de sistemas educativos completamente distintos, que necesitan refuerzo, adaptación curricular, mediadores. Todo eso requiere recursos que se restan de otras partidas que hacen que las ratios de alumnos por aula suban, que los profesores se quemen, que el nivel educativo baje. Mientras tanto, los hijos de los políticos que defienden esa política de puertas abiertas van a colegios concertados o privados donde el porcentaje de alumnos inmigrantes es residual. Esa hipocresía, esa doble vara de medir, es otro de los pilares del discurso de Abascal. Él lo resume en una frase demoledora: los ricos juegan a ser progresistas con el dinero y la vida de los pobres, porque ese es el gran escándalo que nadie quiere nombrar. Las decisiones sobre inmigración las toman personas que viven en barrios donde no hay inmigración, ministros, altos cargos, intelectuales, tertulianos, todos ellos residen en zonas residenciales con seguridad privada, con colegios de élite, con hospitales privados. Ellos no hacen cola en el centro de salud de un barrio obrero, no ven cómo cambia la composición social de su escalera, no sufren la competencia por recursos escasos. Viven en una burbuja desde la cual es muy fácil pontificar sobre solidaridad, sobre acogida, sobre derechos humanos, pero cuando esa burbuja se rompe y la realidad llega a su puerta, cambian de barrio, se van, dejan atrás a los currantes que no pueden permitirse esa huida y que tienen que lidiar con las consecuencias de políticas que ellos nunca pedimos. Abascal explota ese resentimiento de clase con una habilidad casi quirúrgica. Habla del progre de Chamberí que defiende la inmigración ilegal desde su ático con portero, mientras el albañil de Vallecas ve cómo su barrio se convierte en un sitio irreconocible. Habla del tertuliano de izquierdas que da lecciones de humanidad desde un plató, pero que jamás pisará un centro de salud público saturado. Habla de la ministra que firma decretos de acogida desde un despacho alfombrado, mientras las enfermeras se parten la espalda atendiendo a pacientes que no entienden el idioma y que llegan sin historial médico. Esa brecha entre el discurso oficial y la realidad vivida es el terreno donde Vox crece sin parar. Y luego está la cuestión de las remesas. Cada año, miles de millones de euros salen de España hacia otros países en forma de dinero que los inmigrantes envían a sus familias. Es legítimo, es comprensible, es su derecho, pero el dato pone en evidencia algo incómodo. Buena parte del dinero que se genera en España gracias al trabajo de inmigrantes, muchos de ellos irregulares o en economía sumergida, no se queda aquí, no se reinvierte en el país, no paga impuestos completos, no dinamiza la economía local, se va. Y mientras tanto, el autóctono que trabaja en las mismas condiciones precarias ve cómo sus impuestos financian servicios públicos que cada vez funcionan peor porque están desbordados. Esa percepción de injusticia alimenta el voto a Vox más que 1000 mítines. Abascal también ataca el modelo de integración, o mejor dicho, la ausencia de modelo. Dice que España no exige nada a quien llega, no se les pide que aprendan el idioma de forma obligatoria, que conozcan la Constitución, que respeten las leyes y costumbres del país. Se da todo por hecho, como si la integración fuera un proceso automático que ocurre solo con el paso del tiempo. Pero la realidad demuestra lo contrario. Hay comunidades enteras que llevan décadas en España y que siguen viviendo en circuitos paralelos, hablando solo su idioma, consumiendo solo sus medios, relacionándose solo entre ellos. Eso no es integración, es coexistencia. Y la coexistencia sin integración genera tensión, desconfianza, guetos. Para Vox, la solución es clara. Quien quiera quedarse en España debe aceptar un contrato de integración, aprender el idioma, conocer las leyes, demostrar que quiere formar parte de la sociedad y quien no cumpla, fuera. Otro punto clave es el de las prestaciones sociales. En España hay ciudadanos que han cotizado toda su vida y que cuando necesitan ayuda del Estado se encuentran con trabas burocráticas insalvables. Mientras tanto, hay inmigrantes que llevan meses en el país, que no han cotizado nunca y que acceden a ayudas sociales con más facilidad. Esa percepción, real o exagerada,
exagerada alimenta un sentimiento de agravio comparativo que Vox canaliza perfectamente. Abascal pregunta una y otra vez: ¿cómo es posible que un español de toda la vida tenga que demostrar 1000 veces que lo necesita, mientras un recién llegado lo recibe casi automáticamente? La respuesta oficial es que hay protocolos distintos, que se atiende a la vulnerabilidad, que no se puede dejar a nadie en la calle, pero esa respuesta no satisface a quien se siente ciudadano de segunda en su propio país. Y aquí llegamos al nudo gordiano del asunto: el modelo económico. Hay quien defiende que España necesita inmigración porque la población envejece, porque faltan trabajadores, porque sin ellos el sistema de pensiones colapsa. Ese argumento tiene lógica en teoría, pero en la práctica se desmorona, porque la inmigración que llega en patera no viene con un contrato de trabajo en el bolsillo, no viene a cotizar, viene a sobrevivir, y durante años, décadas en algunos casos, será receptor neto de ayudas, no contribuyente. Mientras tanto, los jóvenes españoles emigran a Alemania, a Holanda, a Suiza, porque aquí no encuentran empleo digno. Esa paradoja, la de expulsar talento propio mientras se importa precariedad ajena, es otro de los argumentos estrella de Abascal. Él lo plantea así: si de verdad nos preocupa la demografía, invertid en que los españoles puedan tener hijos, bajad los impuestos, abaratar la vivienda, dad ayudas reales a la natalidad, no sustituyáis población como si fuéramos piezas intercambiables de un tablero. Esa frase golpea fuerte porque conecta con el miedo más primario, el miedo a la sustitución, a desaparecer como pueblo, a convertirse en minoría en tu propia tierra. Para muchos es una exageración paranoica, para otros es una amenaza real que ya se está cumpliendo en ciertos barrios, ciertas escuelas, ciertas ciudades. Al final, el debate sobre inmigración en España es un choque frontal entre dos visiones del mundo. Una que ve en la llegada de extranjeros una oportunidad, un enriquecimiento, una obligación moral. Otra que ve una amenaza, un coste insostenible, una imposición de las élites. Y en medio de ese choque, Santiago Abascal se ha convertido en el altavoz de quienes se sienten traicionados por un sistema que les exige solidaridad mientras les niega seguridad, que les pide sacrificios mientras regala privilegios, que les llama racistas por querer lo mismo que cualquier país serio del mundo: fronteras controladas, inmigración legal y ordenada y prioridad para los ciudadanos. Nos guste o no, esa es la batalla que se está librando. Y cada patera que llega, cada hotel ocupado, cada ambulatorio saturado es un voto más para Vox, porque la realidad, esa que no cabe en los discursos bien intencionados, siempre termina imponiéndose. Y cuando lo hace, ya no hay eslogan progresista que la pueda tapar. Y ahora te voy a pedir algo muy simple: la próxima vez que veas en el telediario imágenes de una patera llegando a la costa, la próxima vez que escuches a un ministro hablar de solidaridad y acogida, haz un ejercicio mental. Pregúntate: ¿quién va a pagar esto? ¿De dónde sale el dinero para el alojamiento, la comida, la sanidad, los traductores, los cursos, las ayudas? Y la respuesta siempre será la misma: de tu bolsillo, de ese impuesto que te quitan cada mes, de esa retención que ves en tu nómina, de ese IVA que pagas cada vez que compras el pan. Tú estás financiando un sistema que premia a quien salta las reglas mientras te aprieta el cinturón a ti, que las cumples desde que naciste. Luego pregúntate quién decide, quién ha votado que España se convierta en puerto de entrada permanente para medio África, cuándo se te consultó si querías que tu barrio cambiara de idioma en 10 años, en qué momento se te preguntó si estabas de acuerdo con que tus hijos compartieran aula con 30 niños que no hablan español. Nunca, porque las decisiones las toman otros, desde despachos lejanos, desde barrios protegidos, desde una realidad paralela donde la inmigración es una estadística en un informe y no el vecino que ocupa el descansillo o la cola interminable en urgencias. Y finalmente, pregúntate qué pasará si esto sigue así. ¿Crees que el sistema aguantará otros 10 años de llegadas masivas sin control? ¿Crees que la sanidad pública, ya al borde del colapso, podrá absorber a cientos de miles más? ¿Crees que las escuelas seguirán funcionando cuando la mitad de los alumnos necesiten adaptación curricular? ¿Crees que los barrios seguirán siendo seguros cuando la policía no da abasto? ¿Crees que tu pensión estará garantizada cuando cada vez hay menos cotizantes y más receptores de ayudas? Si respondes que sí a todo eso, entonces puedes seguir votando a los de siempre. Pero si te asalta la duda, si sientes que algo no cuadra, si percibes que te están tomando el pelo, entonces quizá deberías escuchar lo que Santiago Abascal lleva años
gritando en el desierto, que esto es insostenible, que alguien tiene que ponerle freno y que ese alguien no va a ser quien vive de mantener el chiringuito funcionando. Porque al final este no es un debate sobre ser buena o mala persona. No es una cuestión de tener corazón o ser un desalmado. Es una cuestión de números, de sostenibilidad, de justicia para los que ya estaban aquí antes de que llegaran los demás. Es la diferencia entre un Estado que protege a sus ciudadanos y un Estado que los sacrifica en el altar de la corrección política. Y en esa encrucijada solo hay un partido en España que se atreve a decir en voz alta lo que millones piensan en voz baja, que las fronteras existen por algo, que la solidaridad empieza por los tuyos y que un país que no se respeta a sí mismo termina desapareciendo sin hacer ruido. Abascal lo tiene claro. La pregunta es si tú también lo tienes claro o si vas a seguir mirando para otro lado hasta que un día te despiertes y ya no reconozcas el país en el que vives.